Muy bien, entonces veníamos viendo el tema de la lección número 2, Introducción a la Torá. Estuvimos viendo a lo largo de esta enseñanza, bueno, los propósitos, las funciones, la vigencia, y nos introdujimos en qué enseñó Yeshua de la Torá. Vamos a ver si el día de hoy logramos terminar esta, esta sección de la lección de qué enseñó Yeshua para pasar a luego qué fue lo que enseñaron los apóstoles, qué dijeron de la Torá ellos. Sí, estamos en este, digamos que el punto central de esta lección es resolver la discusión de si hay que guardar la Torá o no. Sí, ya como lo vimos en las enseñanzas anteriores, pues la mayoría, tal vez el 95% del cristianismo, y cuando hablo de cristianismo metemos en esa bolsa todos los que creen en el Mesías, sean católicos, protestantes, luteranos, presbiterianos, mesiánicos, raíz hebrea, bueno, todo lo que crean el Mesías Yeshua, lo metemos en esa bolsa de cristiandad. Pues la mayoría, el 95%, dice que no hay que guardar la Torá, que eso es para los judíos. Entonces estamos resolviendo aquí este tema. Y vamos en este punto. Estábamos analizando ese pasaje o ese capítulo central del cual algunos toman para decir que esta es la nueva Torá, ¿no? Y es Mateo capítulo 5, el sermón del monte, de la montaña. Hemos venido estudiando, hemos venido mirando las bienaventuranzas, el pasaje central donde el Mesías dice que él no ha venido a abolir la Torá, sino a darle pleno valor, a cumplirla, a llenarla, y que ni una coma ni una tilde se le puede quitar a la Torá hasta que todo se haya cumplido. Y, y que todo aquel que enseñe a quebrantar uno de estos mandamientos, que no los guarde y enseñe a otros a quebrantar uno de estos mandamientos, por muy pequeños que sea, será llamado vano, es decir, no va a entrar al reino. Y todo aquel que los haga y los enseñe será llamado grande. Entonces, en ese contexto estamos viendo que el Mesías, las bienaventuranzas no era ninguna nueva Torá, y también estábamos viendo después de esas palabras que él dice, está dejando claro que lo que él está hablando no es nada nuevo, y estábamos viendo de ahí en adelante cuando empieza a citar textos de la Torá que en ese tiempo había controversia, ¿no? Había controversia con la interpretación, cuando él dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, él estaba haciendo alusión, era la interpretación que le estaban dando en aquel momento los grupos religiosos, fariseos, saduceos, de estos mandamientos. Y él venía a darles el verdadero sentido, el verdadero valor, a explicar el espíritu del mandamiento que era el que ellos no entendían. ¿Sí? Entonces, él vino fue a señalar, a corregir qué es lo que se estaba interpretando mal, porque de hecho, pues el Mesías no enseñó todos los mandamientos de la Torá, él vino a colocar el dedo en la llaga en aquellos puntos donde estaban interpretando mal. Lo que estaban haciendo bien, no había necesidad de decirles nada porque lo estaban haciendo bien, porque ese era el contexto en el que él estaba, pero lo que estaban haciendo mal, él se encargó de mostrárselos, de corregirlos y de enseñarles. Y eso es lo que estamos viendo aquí, estuvimos viendo todo el capítulo y vamos a cerrar hoy. Vamos a empezar desde el versículo 43 hasta el 48, que es lo que nos hacía falta. Y dice ahí el Mesías, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Bueno, muchos creen que ese amarás a tu prójimo como a ti mismo es algo nuevo que el Mesías con un golpe de genio sacó. No, vamos a mirar que en Levítico 19:18 dice, no aborrecerás, mire que al contrario, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Es decir, a tu hermano del pueblo no lo aborrecerás. Si él te hace algo malo, no vas a entrar en contienda, sino que vas a razonar con él. Muchas veces nos hacen algo, incluso a veces sin querer una persona nos hace algo malo. Tal vez no era la intención de la persona, pero resulta hiriéndonos. Y nosotros muchas veces no razonamos con el prójimo, sino que nos lo guardamos. Nos lo guardamos. Otras veces el hermano puede equivocarse
y hacernos algo malo, y igual no decimos nada, sino que nos lo guardamos. No razonamos con el prójimo. Y empezamos a llenarnos en nuestro corazón de pensamientos negativos, empezamos a cargarnos. Y de pronto en algún momento reaccionamos, ya no razonamos, sino que en algún momento, como quien dice, se llena la olla, se llena la tapa y explotamos. Y entonces, si aquel hermano realmente estaba pecando y nos está ofendiendo, nos hacemos partícipes de ese pecado. Nos hacemos parte de lo que debemos hacer es, si algo no nos gusta, no en emoción, o sea, hablar y razonar con el hermano para que nos reconciliemos, o sea, lleguemos a un acuerdo, aclaremos las cosas y no nos hagamos partícipes de ese pecado. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién dice eso? Yo, Adonai. El Señor lo dijo. O sea, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, cuando el Mesías cita que amarás a tu prójimo como a ti mismo, él está citando la Torá. Él está citando lo que dijo el Padre, que no debes vengarte, no debes procurar venganza cuando alguien te hace algo malo, ni guardar rencor, que muchas veces nos vamos cargando, como lo decíamos ahorita, nos vamos cargando de razones y motivos. Muchas veces la persona, su forma de ser no es compatible con la nuestra, actúa de cierta manera, porque en su familia son así, en su casa son así, bueno. Y muchas veces nosotros creemos que es que la persona se levanta a planear cómo hacernos daño y decirnos cosas hirientes, y no, muchas veces ni cuenta se da, o la persona ni cuenta se da, y empezamos a cargarnos. Entonces, hay que evitar todo esto, hay que cortar las cosas de antemano, ¿sí? Y aclarar las situaciones, porque muchas veces o siempre solemos interpretar mal las cosas. Muchas veces la gente nos habla, nos dice cosas y quiere decirnos una cosa, pero nosotros interpretamos otra y se cometen muchos errores por falta de comunicación, por no razonar con el prójimo. Entonces, no vengarnos, no guardar rencor, sino amar a tu prójimo como a ti mismo. Lo dice el Señor. ¿Y qué hizo el Mesías? Yo no vengo a hacer las cosas por mi propia cuenta, sino que vengo a hacer la voluntad del Padre. Y eso lo vamos a seguir viendo ahorita. Entonces el Mesías aquí estaba simplemente citando lo que el Padre dijo. Ahora, ¿de dónde sale esto de aborrecerás a tu enemigo? Si ahí en el texto que leímos no dice eso. Bueno, resulta que en aquel tiempo, por textos como este que vamos a leer, Salmo 139, por textos como este, o sea, que en aquel tiempo, les decía yo a ustedes que en algún momento, bueno, no sé si se acuerdan, lo hemos hablado varias veces, pero aquí lo vamos a recordar, en aquel tiempo, o sea, los fariseos cuando en la Biblia nos habla de la Torá, los fariseos tenían dos Torá, la Torá escrita y la Torá oral. ¿Sí? De acuerdo a la interpretación farisaica, el creador, cuando le entregó las tablas de la Torá a Moisés y los mandamientos que ya vimos que Moisés escribió en un libro, el libro del pacto, dice que también le dio la Torá oral, que era el cómo interpretar esas leyes. Pero ojo, digamos que esa era la interpretación farisaica. No necesariamente era toda la interpretación del pueblo judío. Los saduceos, por ejemplo, creían otra cosa. Los esenios no necesariamente creían en esas, ellos tenían sus propias leyes también, que es lo que se conoce como la Torá oral o las leyes orales o tradiciones orales. Ahí están en ese compendio que empiezan a hacer regulaciones rabínicas. Y bueno, habían diferentes maestros, habían como 7 tipos diferentes de fariseos. ¿Ya? Entonces, en medio de todo eso, habían interpretaciones y más de uno cogía otros textos para interpretar y sacar ese tipo de conclusiones como que aborrecerás a tu enemigo. Dice aquí, por ejemplo, en Salmo 139, 19, y es un texto que perfectamente cogían para ello, dice, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. ¿Quién es un impío? Una persona que no guarda Torah. Dice, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio, Adonai, a los que te aborrecen? ¿Y me enardezco contra tus enemigos? O sea, mire que aquí él está
haciendo una pregunta como retórica, y dice, ¿no odio yo también a los que te aborrecen y me aborrezco junto a tus enemigos? Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Bueno, alguno puede leer esto y decir, ah, bueno, este salmo es un salmo de David. Y recordemos que David escribió muchos salmos y cantos en medio de diferentes circunstancias que se le presentaban. Ahora, el hecho de que esté en la Biblia o de que esté en la escritura, en los textos, no quiere decir que eh, Dios esté avalando ese tipo de conductas. Él simplemente en un momento de angustia, en un momento de rabia, en un momento de estrés, hace ciertas declaraciones. ¿Ya? Algunos pueden coger estos textos y ponerlos a decir lo que Dios no ha dicho. O sea, esto lo dijo David y la Biblia consigna, la palabra deja consignado en los escritos como una prueba de que de lo que hicieron los hombres, de que los hombres pecaban, de que los hombres cometían errores, de cómo Dios los perdonaba, de cómo Dios obraba. Y también contiene mandamientos del Eterno. O sea, aquí son declaraciones de David, no es un mandamiento del Creador, pero muchos de ellos cogían este tipo de textos para sacar ese tipo de conclusiones. De hecho, dice aquí en el texto acá, y aborrecerás a tu enemigo, listo, amarás a tu prójimo. Entonces, listo, no te vengarás ni guardarás rencor con los hijos de tu pueblo. Pero, eso es con mi prójimo, pero con el enemigo debo aborrecerlo, debo odiarlo. Ahora, lo que está diciendo David ahí es que aborrecerás a tus enemigos. ¿Por qué? Porque las actitudes, los comportamientos de ellos van en contra de la palabra, ¿ya? Pero eso no quiere decir que ahora quiero matarlos. En aquel tiempo habían grupos extremistas, como los celotes, ¿sí? Dentro de los celotes estaban los sicarí, que eran los de la daga. Y ellos creían fervientemente que el Mesías iba a venir y iba a través de una guerra a destruir a sus enemigos, al imperio romano. Y ellos estaban alzados en armas, de que había que matar a los romanos. Entonces, miren que en esa época había todo este tipo de pensamientos y el Mesías viene a aclarar, a mostrarles que el espíritu de la Torá y de los mandamientos y de la palabra del Creador no es de guerra ni mucho menos, ¿sí? De hecho, la escritura nos muestra es que Dios amó y vino a restaurar a los pecadores y a los impíos. Su Hijo se sacrificó por los enemigos. Nosotros éramos enemigos, nosotros éramos de esos enemigos de Dios. Y el Eterno sacrificó a su Hijo por los enemigos. Nadie haría eso. Eso es lo que nos muestra Él. Ahora, eso no quiere decir de que yo tenga que estar de acuerdo con las cosas que ellos hacen y que ir en contra de la Torah, burlarse de Dios y demás. No, pero eso no me está diciendo que yo, o sea, eso debo de aborrecerlo, claro, y alejarme de ese tipo de cosas, pero eso no quiere decir que yo les desee el mal y que quiera matarlos y estas cuestiones que es lo que había en el corazón de muchos de ellos y mucho más en un momento álgido en el que estaban sometidos por el imperio romano. Entonces estas palabras del Mesías pues van a, digamos, a cobrar una mayor dimensión de lo que podemos tener nosotros ahora, ¿no? Nosotros no estamos pasando por una situación ni medio parecida, no estamos sometidos por ningún imperio ni nos están matando ese imperio ni sometiendo a hacer cosas que no se deben, ¿no? Entonces, en ese contexto es donde está hablando el Mesías y ellos con sus tradiciones orales, algunas tradiciones orales, de la interpretación de algunos maestros y rabinos, interpretaban este tipo de cosas. Y el Mesías lo que está es colocando cada cosa en su lugar y dando el espíritu de lo que realmente el creador quería decir. Por ejemplo, no podemos tomar, yo no puedo tomar, así, tomando otro ejemplo de lo de David que está hablando ahí, David nos dice en la Biblia que vio a la esposa de Urías, la deseó, la codició y fue y la trajo, adulteró con ella y luego mandó a matar al esposo. Primero trató de hacer de que se acostara con la esposa para que maquillar que el embarazo que tenía ella no era de David, sino que era de él. O sea, meterle igual al marido. Y cuando vio que no pudo, lo mandó a matar. Entonces quiere decir eso que Dios está mandando a que codicies la mujer de tu prójimo, te acuestes con ella
y luego tratas de matar al esposo, pues no. No está queriendo decir eso ni nos está diciendo que debemos hacer eso. Entonces debemos entender bien la escritura, saber cuándo Dios está hablando y por qué, y cuándo es simplemente pensamientos de hombres que están ahí consignados, que actuaron como cualquier hombre, como cualquiera de nosotros cuando le da rabia puede decir cosas malas, pero no necesariamente quiere decir de que voy a hacer eso. Entonces sigue diciendo aquí, pero yo os digo, esto es que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu amigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, en vez de maldecir, y muchas veces el enemigo ni siquiera necesariamente es alguien que nos haga algo malo, sino simplemente el vecino con el que no hablamos, una persona que no es amiga. Pero bueno, aquí él lo está poniendo en el caso de personas que incluso te maldicen, hablan mal de ti, y estas cuestiones, dice más bien, por ellos, oren, bendígalos. Dice, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos. Mire que el Eterno, hay mucha gente que no merecería vivir, que aborrecen de Dios, blasfeman de Dios, pero igual llueve para buenos y para malos. ¿Sí? Dice que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Claro, es muy fácil. Todo mundo ama al que lo ama. Dice, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Claro. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, ese tipo de cosas la hace cualquiera, pero, pero el orar por los enemigos, orar por los que no nos caen, no les caemos bien, los que muchas veces nos tratan mal, eso ya es caminar otra milla. Eso ya es una marca de un pueblo kadosh. Eso es algo que no lo hace todo el mundo, ¿sí? Eso de ser perfecto en hebreo es la palabra tamim, que significa completo, lleno. Nosotros muchas veces entendemos este perfecto como en el idioma pues español, siempre pensamos es que no tiene ningún error. ¿Ya? Y no necesariamente eso, pero cuando el Eterno viene a nuestras vidas, viene a perfeccionarnos, que estamos en el proceso de perfección, de llenura, de completarnos. Entonces, no quiere decir que no tenga ningún error, sino que estamos plenos, llenos, ¿ya? Y estamos en ese proceso de ir cada vez pareciéndonos más al Creador. Sí, todos empezamos un proceso. Haga de cuenta un vasito y cada que escuchamos la palabra del Creador son goticas de agua que caen en ese vaso. Sí, inicialmente se ve más vacío que lleno, pero en la medida que vamos alimentándonos en las reuniones, escuchando la palabra del Creador, se va derramando más agüita en ese vaso hasta que se va llenando y cada vez se va perfeccionando. Esa marca es la que nos diferencia de los gentiles, ¿sí? Que empezamos a reflejar ese carácter de lo que el Creador hizo con nosotros, que éramos sus enemigos, nosotros poder extender esa misericordia y ese amor también por los enemigos. No solamente, sí, aborrecer sus obras que van en contra de Dios, pero eso no quiere decir que les desees lo malo, que quieras que mueran, no. Hay que bendecirlos, desearles lo bien, si hay la oportunidad de hablarles, hay que hablarles, ¿ya? Hay otro texto que dice que mientras dependa de vosotros, estar en shalom, estar en paz con los demás. Así que hay que verlo de esa manera. El Mesías estaba señalando lo que estaban haciendo mal y colocando las cosas como en los pensamientos del Creador, el espíritu de los pensamientos del Creador. Dice en Lucas, vamos a Lucas 10, 25 al 37, dice lo siguiente, hablando del prójimo, ¿no? Dice, y he aquí un intérprete de la Torá se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Y qué le respondió el Mesías? ¿Qué está escrito en la Torá? ¿Cómo lees? Mire que le está dando una pregunta trascendental, ¿no? ¿Qué cosa
¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y curioso las palabras del Mesías, ¿no? Que está escrito en la Torá. ¿Cómo lees? Lo mandó a la Torá. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Yeshua, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Yeshua dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales, mira que está hablando de un hombre X, no está diciendo qué nacionalidad fue ese, ni mucho menos. Descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Ahora, aquí hay que entender algo. Si era un sacerdote, era una persona que requería de pronto, en ese mismo día, ir al templo. Y para poder entrar al templo se necesitaban dos cosas: estar puro ritualmente y moralmente. Moralmente es no haber quebrantado un mandamiento de índole moral. Y pureza ritual, que tenía que ver con no tocar un cuerpo de un muerto, bueno, diferentes situaciones que se podían presentar ajenas a él que podrían llevarlo a caer en esta impureza, como en este caso, si el sacerdote iba caminando y veía a un hombre tirado en el piso, podía estar muerto. Si él se acercaba a tocarlo, quedaba impuro ritualmente y no podía ir al templo a ministrar, a pararse en el altar y hacer los sacrificios. No podía entrar al templo porque, a ver, el templo es el lugar donde se manifiesta la presencia de Dios, la presencia de Elohim. Y esa presencia del Eterno es vida, es vida. Las impurezas rituales tienen que ver con principios de muerte, ¿ya? Entonces, al quedar impregnado de muerte, no podía presentarse al templo, porque el templo es un lugar de vida. Por esta razón, por esa connotación, era que se generaba la impureza. Bueno, que no me voy a extender, en algún otro momento hablaremos bien del tema de la impureza extensamente, porque pues, aquí no me voy a detener a esto, pues cuando ya no estemos en introducción a la Torá, sino ya más bien en una lección que llame la Torá, ¿no? Eh, entonces, por esta razón, tal vez el sacerdote no se acercó a ayudar a esta persona. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. O sea, un levita también tenía que ir a trabajar en el templo seguramente y tampoco podía entrar impuro. Nadie podía entrar impuro al templo y por eso también habían unas piletas que se llama mikveh en hebreo, que son para hacer rituales de purificación antes de ascender y subir al templo. Entonces, el levita también se encontraba en la misma situación, tal vez por esa razón pasó de largo. Pero dice, pero un samaritano, y ojo que un samaritano era una mezcla de un antiguo israelita con un extranjero. O sea que los samaritanos, me imagino que ya han escuchado ustedes que los judíos y los samaritanos, pues los samaritanos no eran bien vistos por los judíos. Había como una enemistad, o sea, se podría decir que un samaritano era un enemigo. Entonces, la razón por la cual Yeshua mete aquí en la historia al samaritano es porque tiene también esa connotación de enemistad con los judíos. Dice, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al masonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en las manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Yeshua le dijo, ve y haz tú lo mismo. Es decir, aquí nos está mostrando el Mesías que aún el prójimo se extiende a una persona que no sea tu amigo, ¿ya? O sea, aquel,
Si ves a alguien en una situación difícil, complicada, pues lo lógico es que ayudarlo. En este caso, entendiendo el tema de la impureza y que no puede administrar en el templo, los mandamientos de la Torá, y esto para que lo vayan entendiendo, los mandamientos de la Torá propenden por la vida, ¿sí? Propenden por la vida. Una vida es muy valiosa para el Creador. Es tan valiosa que por eso entregó a su Hijo a morir por todos y cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué debieron haber hecho ellos, el sacerdote y el levita? Bueno, haber salvado la vida. Haber salvado la vida de esa persona era una mitzvah, es una mitzvah, perdón, pues sí, sino que se me sale el hebreo, ¿no? Un mandamiento que está por encima, ¿sí? De la impureza ritual, o sea, es más importante una vida. Lo de la impureza ritual era una noche, dependiendo pues la impureza, y hacía un ritual de purificación y ya, no era ningún problema. Pero aquí era una vida que podía perecer. Entonces, hay momentos, y eso lo veremos en algún otro momento en otra lección, que hay principios de interpretación que hay que usar, que usaban ellos, y hay un principio de interpretación que llama Calva Homer, que es mayor y menor peso. Y entonces hay momentos donde, bueno, guardo este mandamiento o guardo este otro. Aquí ellos digamos que puedan estar en esa situación de que, bueno, o guardo este mandamiento o guardo este otro. Entonces ahí el que tenga mayor peso es el que debes guardar por encima del otro. En este caso, pues está en riesgo una vida humana, lo lógico, y obviamente eso tiene más peso que el otro mandamiento. Entonces, ¿qué debieron haber hecho ellos? Haber hecho misericordia con aquella persona, sin importar que hubieran quedado impuros. Pues bueno, no se hubieran presentado y ya hubiera llegado otro momento. En este caso, una persona que no era del pueblo dio ejemplo de qué es ser un buen prójimo, ¿sí? Y por eso él le dice, bueno, haz esto, ve y tú haz lo mismo, lo que hizo el samaritano. O sea, mire, comparando un samaritano con un levita y un sacerdote, lo que nos estaba mostrando, ¿qué nos estaba mostrando aquí Yeshua? Que ellos estaban interpretando mal la Torah, no estaban haciendo juicios justos, no estaban aplicando bien los principios de interpretación. En este caso de, bueno, ¿me hago impuro ritualmente o salvo una vida humana? Está por encima salvar la vida humana porque la Torah propende por la vida, por salvaguardar la vida siempre. Entonces, una vez más, aquí hablando de este tema del prójimo, ¿qué estaba haciendo Yeshua? Estaba haciendo eso, interpretando la Torah de una manera correcta. Ahora, acá leímos y lo pasé por alto, porque creía que había citado otro texto, pero veo aquí que no. Algo importante acá arriba, y es que en un contexto de heredar la vida eterna, el Mesías le dice, escrito está, que es como está escrito en la ley, y le dice, amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, le cita la Torah. Ya vimos que y a tu prójimo como a ti mismo, pues lo acabamos de ver que está en Levítico 19:18. Y de amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas también, y está en Deuteronomios, que es el mandamiento, el principal mandamiento. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Y amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estos mandamientos que el Mesías citó, que citó ahí, de amar al Eterno con todo el corazón, alma, mente y fuerzas, y amarás a tu primo como a ti mismo, dice él pues que en eso se resumen la Torah y los profetas, ¿no? Pero el resumen no quiere decir de que se quitó todo lo demás y que ya ahorita es solamente esos dos, no. O sea, sintetizando todos los mandamientos, a ver, si analizamos esos dos mandamientos, son un resumen del decálogo. Si tú miras los primeros 4 o 5 palabras, tienen que ver con tu relación con el Creador. Sí, de no tener dioses además de él, de no hacer idolatría, de no usar en vano su nombre, de guardar Shabbat, tienen que ver con la relación con él. Y los otros 5 o 6, de acuerdo al intérprete, tienen que ver con tu relación con el prójimo.
y es amar al prójimo como a ti mismo. Ahora, de esos 10 de esos 10 de esas 10 palabras, se desprenden el resto de los mandamientos, ¿sí? Porque ahí si miramos, si ustedes se fijan en ese decálogo, pues hay muchas cosas que no se cubren. Pero cuando ya empezamos a estudiar la Torá y los demás mandamientos, nos vamos a dar cuenta de que, ok, se cubren más cosas. Por citar algunos, hay un mandamientos que dicen que no consultar agoreros, adivinos, los que consultan los astros, los que consultan los muertos. Bueno, eso hay que guardarlo hoy en día, pues claro, y eso tiene que ver con tu relación con el Creador, ¿sí? Y hay muchos otros mandamientos que tienen que ver de manera específica con el prójimo. Entonces aquí el Mesías simplemente está resumiendo toda la Torah en dos textos, pero eso no está queriéndonos decir de que ya lo demás no y que es solamente esto, porque amar al Creador con todo el corazón, alma, mente y fuerzas, pues no es con el entendimiento que pueda tener una persona en el siglo XXI, sino que tiene que ver con el entendimiento en el contexto en el que se está diciendo. Y para ellos, en otros textos, y que vamos a ver más adelante, el amor tiene que ver con guardar los mandamientos, ¿no? Entonces tiene que ver con eso, guardar los mandamientos que tienen que ver con el Creador y guardar los mandamientos que tienen que ver con no hacerle al prójimo tal cosa o hacer tal cosa con el prójimo. Por ejemplo, mire aquí en Mateo 7:12, miren lo que dicen. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ahora, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. O sea, yo que me doy cuenta qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo que me enseña eso es la Torá. Los mandamientos de Dios es los que me enseñan qué es bueno y qué es malo de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Porque si hacéis todo lo que queréis, todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Si yo lo dejo así, a la subjetividad actual, o sea, para usted puede ser bueno una cosa y para mí puede ser bueno otra, y eso que usted hace puede ser malo. Entonces no es una interpretación 2021 en el contexto en que estoy ahora, sino que como bien lo dice él, porque esto es la ley de los profetas, hay que meterlo dentro de ese contexto. Entonces lo que es bueno, por ejemplo, a mí me gustaría que hicieran misericordia conmigo, que me perdonaran cuando ofendo a alguien, que los demás me perdonen, que si yo soy ignorante en algo y hay alguien que sabe sobre eso, me pueda guiar, me pueda decir, porque en ese momento yo soy como un ciego, ¿ya? Y si una persona me puede ayudar a no cometer errores, bienvenido. Si tengo algún problema, que alguien me ayude desinteresadamente. Bueno, todo ese tipo de cosas que nosotros nos gustaría que nos hicieran a nosotros hacer con los demás. Pero para poder entender bien esto, pues debo conocer los mandamientos de Dios, saber qué es lo correcto, lo bueno, porque podemos caer aquí en hacer cosas que aparentemente son buenas para el mundo de hoy, pero para Dios son malas. Entonces hay que tenerlo muy presente. Siempre hay que moverse en este contexto, porque en este contexto fue que enseñó Yeshua. Ley y profetas, y creo que ya lo estamos viendo y estamos argumentando hasta la saciedad esta cuestión, ¿no? Con todo lo que hemos visto durante estos, bueno, no sé, llevamos esta la novena clase, ya llevamos 2 meses y una semana viendo este tema de introducción a la Torá. Ahora, en Mateo 23, versículo 1 al 4, dice, entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, bueno, extienden sus flecos y es una, bueno, era hasta el 4. Ahora, aquí parece una contradictorio, ¿no? Que dice, hagan lo que dicen los escribas y fariseos, pero no hagáis conforme a sus obras. Bueno,
Hay una versión, que es la versión Shem Tov, que en otras clases anteriores hemos hablado, que es la versión hebrea, la versión de Mateo en hebreo, y lo dice de esta manera. Dice, entonces Yeshua le habló a la multitud y a sus discípulos diciendo, sobre la silla de Moshe se sientan los perushim y los sabios. ¿Qué es la silla de Moisés? Bueno, la silla de Moisés, la cátedra de Moisés es una silla. Esta es una cátedra, la que vemos aquí es una cátedra de Moisés, esta figurita, de una sinagoga. Sí, era el lugar donde los fariseos y los saduceos se sentaban a leer la Torá y empezaban a dar sus explicaciones. Entonces, así que todo lo que él les diga, ¿quién? El fariseo, el que está enseñando, perdón, así que todo lo que él les diga a ustedes, cúmplanlo y háganlo. Cuando él dice, así que todo lo que él les diga, bueno, de acuerdo a una interpretación es lo que diga Moisés. ¿Por qué? Porque ellos cuando se sientan ahí, lo primero que hacen es leer la Torá de Moisés, o sea, leer los mandamientos que Dios ha dado, y luego es que pasan a hacer sus interpretaciones de esos textos. El problema era que muchas veces en esas interpretaciones de los textos, pues ellos colocaban sus takanot, o que sería como las leyes rabínicas que ellos habían estipulado de acuerdo a su entendimiento de Torah oral, eh, empezaban a colocar estas ordenanzas, y por eso dice ahí, pero según las ordenanzas y obras de ellos no hagan. Es decir, cuando te leen a Moisés, lo que Moisés mandó, hazlo, pero las ordenanzas y obras de ellos, de hecho en la otra versión acá de la Reina Valera dice, mas no hagáis conforme a sus obras. Por allá más adelante vamos a encontrar en las cartas de Pablo, cuando habla Pablo de obras de ley, las obras de la ley. Bueno, esas obras de la ley se refieren a esos mandamientos de hombres. En algunos casos, algunas leyes orales, ¿no? Porque pues en últimas, no todas esas leyes orales eran malas, pero unas, o muchas y varias de ellas sí se volvían una carga, como lo dice ahí. O sea, dice, las ordenanzas y obras de ellos no hagan porque ellos dicen y no hacen. Pues ellos demandan y ponen grandes cargas. O sea, ¿quiénes son los que ponen las grandes cargas? Dios, no, los hombres. Ellos eran los que demandaban y ponían grandes cargas. ¿Y qué eran esas grandes cargas? Bueno, esas ordenanzas que ellos habían colocado, que eran mandamientos de hombres, con una, eso sí lo digo, con una buena intención, inicialmente con una buena intención, para evitar que las personas quebrantaran los mandamientos de Dios. El problema es que muchos de estos mandamientos ellos los empezaron a colocar a la par, ¿sí? Como si fuera palabra de Dios. Entonces, digamos que yo no sé si me están viendo ahí, esto era el mandamiento del Creador, y ellos empezaban a colocar estos mandamientos de hombres alrededor para evitar que la gente quebrantara este mandamiento. Pero le empezaron a dar más trascendencia y más importancia a estos mandamientos de hombres, que cuando alguien quebrantaba uno de estos mandamientos de hombres, era catalogado también como pecador, igual como si hubiera quebrantado un mandamiento de Dios. Incluso hasta lo ponían por encima de los mandamientos de Dios. Entonces eso fue lo que se empezó a volver una carga, porque un mandamiento que Dios había dado, ellos colocaban alrededor de ese mandamiento muchos mandamientos más. Entonces ya no solamente hay que guardar la Torá escrita, sino que ya los 613 mandamientos que normalmente se dice que son la Torá escrita, se convertían pues en 3000 mandamientos, con todos los mandamientos de hombres que han colocado, y habían cosas muy difíciles que ni ellos mismos las hacían, querían que el pueblo las hiciera y ellos mismos ni siquiera las cumplían. Por eso dice aquí, pues ellos demandan y ponen grandes cargas y difíciles que los hombros de los hombres no pueden llevar, pero ellos mismos ni con un dedo quieren mover. Vamos a mirar acá el versículo 23 también. Dice lo siguiente. Dice, hay de ellos, de los escribas y de los perushim, fariseos, que diezman la menta, el anís y la granada, pero que cometen robo y dejan de hacer lo que es más pesado,
lo que es más pesado, esto es los juicios de la Torá, que son bondad, verdad y fidelidad. Estos son mandamientos lindos de cumplir, uno no debe obviarlos. ¿Sí? Acá en la versión Reina Valera, dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que deismáis la mente, el eneldo y el comino. O sea, eso estaba bien. Dice, y dejáis lo más importante de la Torá, la justicia, la misericordia y la fe, porque pues ellos, finalmente la emuná, estaban colocando, recuerden que la emuná cuando vimos, la emuná tiene que ver con obediencia, ¿no? El oír la palabra del Creador, oír la palabra Shema, oír y obedecer. Y ellos estaban más presurosos de guardar los mandamientos de hombres que el mismo mandamiento de Dios, colocaban por encima esos mandamientos, muchos de ellos. Y no hacían misericordia con el pueblo, los trataban de pecadores, ¿sí? Y los discriminaban. Y finalmente, pues la justicia es guardar los mandamientos. O sea, ellos no estaban aplicando correctamente los mandamientos. Le dice, sí, listo, ustedes diezman y todo eso, eso está bien. Es necesario hacer eso sin dejar de hacer aquello. O sea, hay que hacer todas las cosas. Y ellos lo más importante, que era hacer misericordia y guardar la ley como debía ser, no lo estaban haciendo. Digamos que lo único era que estaban diezmando y eran rigurosos en eso. Ahora, aquí no podemos generalizar, él le está hablando a un sector del fariseísmo, porque no todos los fariseos eran malos, como lo han estigmatizado muchos fariseos que llevan en el Mesías. Eso también hay que dejarlo claro. En Mateo 11, 28 al 30, vamos a mirarlo acá. En Mateo 11, 28 al 30 dice el Mesías, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo, llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo es la interpretación, en alguna clase anterior también creo que les había dicho. El yugo es la interpretación, el yugo en la antigüedad es lo que le ponían a los bueyes, ¿sí? Cogían un buey, a ver, lo buscamos aquí rápidamente para que ilustrárselo y me entiendan. Ok, vea, un yugo es este artefacto de madera que le colocaban a los bueyes para arar la tierra. Normalmente cogían un buey experimentado, ¿sí? Y al lado le colocaban un buey novato, un buey joven. El buey joven siempre está tratando de desviarse del camino. Al estar aquí atados con el mismo yugo, el buey fuerte y experimentado, por fuerza y por todo, obliga al buey joven a que ande por el camino que debe andar, no se desvíe. Entonces, en este caso, cuando el Mesías dice, llevad mi yugo, acá, volvamos acá, cuando él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, o sea, el Mesías lo que está dando a entender es que pónganse este yugo que yo les pongo, que yo les voy a ayudar a llevar la carga que están utilizando para dar la tierra. Voy a hacer que no se desvíen del camino, que anden por el camino de Dios correctamente, que no se desvíen ni a diestra ni a siniestra. Y lo que dice aquí es, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, que bueno, en alguna enseñanza por ahí atrás ya nos extendimos con esto, y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, mi interpretación no es como la de los fariseos, que ¿qué hacen ellos? Atan cargas pesadas. Yo no les voy a atar cargas pesadas, yo les voy a explicar el espíritu del mandamiento, el mandamiento sencillo, como Dios lo ordenó, como Dios lo mandó y como quiere que lo guarden, sin atar cargas pesadas. Y ligera mi carga, o sea, de una manera más llevadera, porque ellos ya habían vuelto la Torah de una forma que muy pesada. De hecho, hoy en día yo tengo amigas judías de hace años atrás que me decían, uy, no, pero nadie es capaz de guardar la Torá. Y de ahí es donde viene ese concepto de que la Torá es imposible de guardarla, es por eso, pues cuando vos hablas con un judío, el judío no está, o sea, si yo te digo a un cristiano la ley de Dios, porque pues le digo Torá no va a entender, pero le digo la ley de Dios, él va a estar pensando en las leyes de Moisés, pero si vos le hablas a un judío, el judío va a estar pensando en las leyes escritas y en las leyes orales. Para él esa es toda la Torá. Entonces no son los mandamientos que están escritos, sino otro mundo de mandamientos que ya de ese día a hoy, ya hay como 4.000 mandamientos.
Entonces, por eso ellos dicen, no, eso no lo guarda nadie. Es muy pesado. Y de ahí se ha creado la idea y cualquier persona, no, es que la Torá eso es imposible de guardar, pero vamos a seguir viendo cuando veamos lo de los apóstoles que no es así. O sea, aquí ya estamos viendo que el Mesías está enseñando que hay que guardarlo con la interpretación de él, ¿sí? Con la interpretación de él, que es una carga ligera, que es la que Dios inicialmente había puesto, que era llevadera. Ahora, otro punto, ya ahí terminamos Mateo 5. Yo espero que con concluido este tema de Mateo 5 ya quede muy claro porque digamos que en el ámbito cristiano se escucha mucho el tema de que Mateo 5 y el Sermón del Monte es la nueva Torá. He escuchado muchas veces eso de personas que enseñan incluso las escrituras y creo que vimos aquí con evidencias y paseándonos en la escritura, en la Torá, en los profetas, que el Mesías lo que hizo fue citar textos de la Torá y los profetas, corroborando lo que dice en la parte central de ese mismo texto, que él no ha venido a abolir la Torá ni los profetas. Entonces, ya pasando a otra enseñanza, dijo que la Torá hablaba de él. En Juan 5, 37 al 47 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. O sea, mire que le está hablando de que ellos no tienen ¿qué? La palabra del Padre morando en vosotros. No la tienen la palabra. ¿Cuál palabra se está refiriendo? Pues la que él ya había revelado. Ya hemos hablado que esa palabra es la Torá, que fue la revelación de Dios. Dice, escudriñad las escrituras. Ya sabemos, en ese momento no había Nuevo Testamento, no habían cartas, no habían evangelios, no había nada. Lo que había era la Torá y los profetas. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parecéis que, ¿qué? Que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Sí, la idea que a la cual debemos llegar todos, o sea, y que era lo que hacían los apóstoles y que lo vamos a ver, y que lo podemos ver aquí, o sea, ¿con qué predicaban ellos? Con el Nuevo Testamento no existía. ¿Con qué predicaban del Mesías ellos? Con la Torá y los profetas. Con eso era que predicaban ellos. Entonces, mire que él los está mandando a esas escrituras, como diciéndoles, vea, ustedes no han interiorizado bien la palabra de Dios porque no me creen. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre. Sí, por ahí en otros textos hemos leído que Él viene a hacer la voluntad del Padre. Y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. ¿Qué fue lo que escribió Moisés? O sea, obviamente cuando citan aquí a Moisés, se están refiriendo al texto que Moisés escribió, que ya vimos en enseñanzas anteriores, que Moisés escribió el libro del pacto. Entonces, si creen a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribe él. Entonces, mire que la Torá ya sabemos que está relacionada directamente con el Mesías. Ya hemos visto que el Mesías es la Torá viviente, ¿no? Por eso le está diciendo esto. Si ustedes le creen a Moisés, si creen la Torá, me creen a mí, porque de mí escribió él. Dice, porque si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y este punto es crucial. Si no crees en los escritos de la Torá, si dices que eso está abolido, que eso no aplica, que eso ya no es, y ni siquiera los lees ni los quieres entender porque según muchos eso ya no es para nosotros, entonces, ¿cómo vas a creer en las palabras del Mesías? Si el Mesías lo que vino fue precisamente a enseñarnos cómo guardar
los escritos de Moisés. Mire que son palabras del Mesías, que muchas veces, no sé cuántas veces habremos leído esto y pasamos de largo. Y la verdad es que son palabras contundentes. Si no le crees a Moisés, ¿cómo van a creer a mí? Si no crees a lo que escribió Moisés, que es la Torá, ¿cómo vas a creer a mis palabras? Si de mí escribió él, si yo vine a enseñar y a darle pleno valor a la Torá. Yo creo que vamos a dejarlo hasta ahí por hoy. Ya la noticia es que esto es lo último que vamos a ver aquí de Yeshua y ya posteriormente pasamos a ver lo que enseñaron los apóstoles de la Torá. Y aquí pues es un punto importante porque digamos que ya en las cartas apostólicas es donde más de uno, digamos que tiene textos ahí que supuestamente dicen que no hay que guardar la Torá y demás, pero ya estamos viendo aquí que el Mesías enseñó Torá. Y vamos a seguir viendo algunas cosillas que faltan que cité aquí, que van a ser interesantes, y vamos a seguir aclarando y despejando todas estas dudas. Vamos, vamos entonces a orar, darle gracias al Creador por esta reunión. Espero que haya sido de bendición, que hayan aprendido un poquito o entendido un poquito más de la palabra del Creador, que nos podamos seguir acercando y quitando velos, porque tenemos muchos velos con respecto a este tema. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, por este espacio sagrado que nos regalas. Gracias por permitirnos una vez más reunirnos, invocar tu nombre y santificarnos con tu palabra. Tu Mesías dijo, santifícalos con tu verdad, tu palabra es la verdad. Y esa palabra que tú diste es la Torá que los profetas siempre le recriminaban al pueblo para que cuando se estaba desviando, para que volvieran a guardar esos mandamientos. Palabra que vino a enseñarnos Yeshua y que también los apóstoles ratificaron y que lo vamos a ver en estos estudios, Padre. Permítenos tener un corazón dispuesto a oír tu voz, a tener una mente abierta, a entender tu palabra, a que no nos casemos con pensamientos y doctrinas de hombres, sino que tengamos un corazón abierto a entender la escritura como tú nos la diste, Padre, sin prejuicios y no siguiendo a hombres, ni organizaciones, ni instituciones, sino siguiéndote a ti y siguiendo tu palabra, porque como dices tú, si me amas, guarda mis mandamientos, y la emuná, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que te seguimos, te creemos, pero conforme está escrito, Padre. Te alabamos, te exaltamos, toda la gloria, toda la honra sea para ti. Te pedimos que este resto de Shabbat sea de bendición para nosotros, para nuestras vidas, que podamos seguir creciendo con otras enseñanzas, que podamos disfrutar con nuestra familia y que sea de shalom, paz, bendición para todos. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre glorioso de nuestro Mesías, Yehoshua. Amén y amén.